La cuenca, pues en este momento, pues está pendiente de la aprobación de un plan de demarcación de cuenca, que yo creo que es un instrumento fundamental, ¿no? Y ese va a ser mi primer objetivo, porque en este plan, pues bueno, se contemplan pues todas aquellas cuestiones que afectan a la cuenca en cuanto a la gestión del agua, ¿no? Tanto desde el punto de vista medioambiental como de obras necesarias, como de usos, etcétera, ¿no? El tema presupuestario va a ser un problema porque en este momento los ingresos públicos han bajado mucho, pero yo creo que tenemos que intentar pues convencer a los responsables de los presupuestos en última instancia, ¿no?, que estas inversiones pues generan riqueza, ¿no? Y esto en estos momentos es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que dar prioridad a aquellas que tienen todos los trámites y todas las garantías medioambientales ya llevadas a cabo, y eso yo creo que no se puede poner una cantidad para una obra en un presupuesto que todavía pues no está asegurada desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de su viabilidad. Se está intentando tomar medidas de ahorro, de prorrateos, de máxima eficiencia del agua, ¿no? Yo creo que eso es lo que en este mismo momento procede, ¿no? Y si las cosas pues van a peor, como desgraciadamente apunta la situación, pues puede haber otras medidas también de exención de cánones. Lo que hace falta demostrar a toda la sociedad española es que en la cuenca del Ebro pues el agua que hay se necesita, que no es posible trasvasarla a otros sitios, y que hay que ser pues muy didácticos y explicar pues estas cuestiones, porque evidentemente el trasvase, y más por ejemplo con la que está cayendo ahora en estos momentos con la sequía, es inviable, ¿no?